de la profesora Stephanie Borios y el profesor Robin Cabañó, quienes juntos están desarrollando un proyecto de investigación titulado Trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos y venezolanas hacia el Perú desde una perspectiva biográfica, retrospectiva y longitudinal. Van a tener cada uno 25 minutos para hacer su exposición. Empezará el profesor Robin Cabañó y continuará la profesora Stephanie Borios. Y luego de eso daremos pie a una ronda de preguntas que se pueden hacer directamente vía levantar la mano y hacerla por el Zoom, pero también se estarán recogiendo preguntas escritas, ya sea del Facebook, porque se está proyectando la conferencia en el Facebook, y de aquellos que prefieran también hacer sus preguntas por escritos vía el chat del Zoom. Así que estaremos atentas y atentos a sus interrogantes. Les solicitaría algunas reglas para poder estar todos más tranquilos y poder tener una mejor discusión vía esta modalidad de Zoom. Entonces, les pediría por favor que todos puedan apagar sus micrófonos y videos mientras estemos en las exposiciones para evitar cualquier tipo de interrupción. Y también les pediría que cuando hagan preguntas, por favor sean los más concisos posibles, sobre todo cuando estas se hacen oralmente vía esta plataforma de Zoom para poder dar tiempo a todos los que deseen participar. Voy a pasar a presentar a nuestros dos ponentes. Prefiero hacerlo ahora para que luego todo fluya mejor. Y voy a empezar en el orden de exposición de cada uno de ellos. Entonces voy a presentar primero al profesor Robin Cabañó, quien es doctor en estudios de sociedades latinoamericanas, sociología y demografía, por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, IJAL, de la Universidad de París, 3. Es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Es actualmente, además, director de la maestría en Sociología y coordinador del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación, que por sus iniciales se le conoce como EVE, que es parte también del Centro de Investigación de Sociales de la Universidad del CICEPA. A partir de un enfoque cualitativo de los estudios de población basado en el análisis de biografías individuales y multigeneracionales, las investigaciones del profesor Cabañó se articulan entre la familia, las edades de la vida, las migraciones y la sexualidad en contextos de vulnerabilidad. En particular, sus investigaciones y publicaciones exploran y analizan la evolución de los medios de subsistencia de las familias a partir de las estrategias de movilidad, del rol de los niños y jóvenes, de las relaciones intergeneracionales y de los comportamientos de fecundidad. Muchas gracias, profesor Cabañó, por acompañarnos esta tarde. La siguiente ponente es la profesora Stephanie Borios, doctora en antropología, con un certificado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Florida, de Estados Unidos. Ella ha sido profesora auxiliar en Eastern New Mexico University, también en los Estados Unidos, y profesora contratada en la especialidad de antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde el 2019 es profesora auxiliar de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y sus investigaciones están relacionadas a la niñez, proyectos de desarrollo y pobreza, la alimentación y las movilidades. Bienvenida, Stephanie, a la Católica para esta presentación. Y entonces los dejo en primer lugar con el profesor Cabañó, quien tiene 25 minutos para hacer su exposición, y luego pasaremos a la exposición de la profesora Stephanie Borios. Robin. Muchas gracias, Maritza, por esta introducción. Antes de empezar, quiero agradecer también a Manuel, al profesor Damer, por la organización del evento, y agradecer a Stephanie Borios, con quien tengo el gusto de presentar los resultados de esta investigación que hemos empezado hace casi 2 años y que estamos terminando este año, ¿no?
Ese es el título, digamos, un poco general, ¿no? De las dos presentaciones, que tiene que ver precisamente con el título de la investigación, ¿no? Sobre el cual daré unos detalles después. Pero cada uno obviamente va a presentar en realidad lo que es el capítulo de un libro que está en proceso de publicación con el fondo editorial de la universidad. Muy brevemente, quería un poco, pero lo voy a hacer de manera sumamente sucinta, presentar, bueno, ya Maritza ya lo ha hecho, un poco mis temas de investigación, ¿no? Que se articulan, ¿no? Y no, porque, bueno, las y los estudiantes nos conocen sobre todo como profesores, ¿no? Pero creo que está bien dedicar unos cuantos segundos para ver un poco sobre qué trabajan los profesores, ¿no? Entonces, eh, lo mío se articula entre las áreas de la vida, la familia, efectivamente, ¿no? Tengo mucho interés en el tema de las migraciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de ver cómo las degradaciones medioambientales pueden influir las estrategias de movilidad de las familias, pero también hay muchos temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, la relación entre trabajo y educación, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con una línea más general de investigación, que es la que está más abajo, que es el análisis de biografías, ¿no? Que se realiza tanto a nivel individual como familiar y con un interés muy particular en cómo las personas viven y sobreviven, ¿no? En condiciones de gran precariedad, ¿no? Y sobre todo frente a en contextos de crisis, ¿no? Como lo vamos a ver ahora con el ejemplo de la investigación. Eh, bueno, lo que vamos a presentar con Stephanie son los resultados de una investigación que estamos llevando con IDEPUC, precisamente con un grupo de investigación de IDECUPU, que es el grupo de investigación de derechos humanos, el GRIDES, que está coordinado por la profesora Elizabeth Sulmano. Es un proyecto CAP, es decir, que es un proyecto colectivo financiado por la DGI, ¿no? Por la Dirección General de la Investigación de la Universidad Católica. Y el proyecto tiene el siguiente título: Trayectorias Migrantes, dos puntos, un acercamiento a los factores que estructuran los proyectos y estrategias migratorias de los jóvenes venezolanos en Perú. Bien, bueno, aquí están los objetivos generales, bueno, específicos y el objetivo general del estudio. No voy a entrar en detalles, ¿no? Lo que quiero mencionar aquí es que es un proyecto colectivo, ¿no? Está Stephanie, estoy yo, pero también hay colegas que son abogados, ¿no? Que son especialistas en estudios jurídicos, ¿no? ¿No? Entonces es un proyecto interdisciplinario, ¿no? Eso lo quiero mencionar porque tenemos un interés común, ¿no? Entre diferentes equipos de investigación de la universidad sobre este tema para ver cómo las políticas migratorias estructuran, influyen, orientan las trayectorias migratorias de los jóvenes venezolanos en el país, ¿no? Entonces, cada uno, digamos, tiene un interés más personal en el proyecto, pero digamos, eso es la problemática común que nos reúne en este proyecto. Bien, voy a entrar un poco en mi presentación de manera un poco más específica, ¿no? Lo que a mí me interesa es el análisis de las historias de vida, de las biografías de los jóvenes venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que observamos, no? ¿Cuál es el punto de partida de esta investigación? Es que existe una multiplicidad de experiencias migratorias, de trayectorias migratorias, de estrategias migratorias de los jóvenes venezolanos que llegan a Perú, ¿no? Que antes de llegar a Perú pasan por diferentes países, Colombia, Ecuador en particular, ¿no? Es su gran diversidad, ¿no? La diversidad se nota entre dos situaciones opuestas que he puesto aquí, ¿no? Un poco de manera ilustrativa. Encontramos a jóvenes que migran solos, ¿no? De manera totalmente autónoma, sin ningún familiar, ¿no? A veces con amigos, ¿no? Pero sin ninguna presión, sin ninguna responsabilidad familiar. Y en el otro extremo encontramos a jóvenes, a madres de mujeres, madres de familia que están solas con sus hijos en una situación sumamente precaria, incierta. Entonces, esta constatación inicial nos plantea un poco la necesidad de mirar esta heterogeneidad, ¿no? De ver un poco sacó, evidenciar las diferentes situaciones que se encuentran, ¿no? En relación con el fenómeno migratorio de los venezolanos en el país.
Y en mi caso, en el caso de lo que he desarrollado en este capítulo, tomé digamos, como eje de análisis, ¿no? El tema de las responsabilidades familiares, ¿no? Las responsabilidades que derivan, ¿no? Que resultan de la situación familiar de cada joven, ¿no? De cada joven que migra de Venezuela a Perú. Y si hacemos un pequeño trabajo de operacionalización, ¿no? De lo que son las responsabilidades familiares, ¿no? Podemos observar lo que es ¿no? Los roles de paternidad y maternidad, todo lo que tiene que ver con las necesidades y expectativas de cuidado, la organización de los cuidados, los arreglos familiares, ¿no? Pero también a nivel más individual, la búsqueda de realización personal, ¿no? ¿No? Entonces, básicamente lo que se ha hecho aquí es estudiar las trayectorias, ¿no? Que estructuran, ¿no? La biografía de los jóvenes, ¿no? Y cómo se construyen sus diferentes roles, estatus y responsabilidades a lo largo de su historia migratoria, ¿no? Entonces, aquí ¿no? Si vemos un poco cuál es el modelo analítico de esta investigación, ¿no? Es una interrelación entre diferentes conceptos centrales, ¿no? El de cuidado, el de familia y el de curso de vida, ¿no? Que es un concepto a la vez teórico y metodológico, como lo explicar después. Y otro detalle importante también es que eh, nos ubicamos en diferentes niveles de observación al mismo tiempo, ¿no? Seguimos las trayectorias migratorias de los jóvenes a un nivel, digamos, microsocial, pero estas trayectorias migratorias se articulan, ¿no? Se insertan, perdón, en dinámicas familiares, ¿no? También entonces una variable que es la trayectoria familiar y también en diferentes contextos e instituciones, ¿no? Entonces, creo que eso complejiza también la investigación, pero es importante mencionarlo porque bueno, es una reflexión global sobre los cursos de vida, ¿no? Bueno, quisiera rápidamente mencionar algunos elementos de contexto, ¿no? Bueno, todos sabemos que desde el 2016, ¿no? Más o menos, sí, desde el 2016 existe un fuerte éxodo de ciudadanos venezolanos en América Latina, en particular en los países de la región andina, ¿no? Colombia es el país que más ha recibido emigrantes venezolanos desde esa fecha, desde el 2016, pero el Perú es el segundo, ¿no? Aquí abajo he puesto el número total que se conoce en junio del 2019. Bueno, es una cifra que ya es un poco antigua, ¿no? Pero en realidad es la cifra oficial, ¿no? La cifra que se maneja, que se conoce un poco más actualmente, es la cifra de alrededor de 1 millón de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el territorio nacional, ¿no? Los motivos fueron muy discutidos, mencionados, ¿no? Explicados en diferentes trabajos académicos, también en los medios de comunicación, pero sabemos, bueno, que existe un deterioro muy fuerte de las condiciones de vida en el país, existe una crisis humanitaria que se debe a múltiples factores, ¿no? Y digamos que existe una combinación de una crisis tanto social y económica como política, ¿no? Si miramos los indicadores demográficos, es muy interesante ver que desde hace sí, unos 5 años, 5 o 6 años, la mortalidad infantil ha vuelto a subir en Venezuela, ¿no? Sabemos que hay una tendencia general en todos los países de la región de disminución de la mortalidad infantil desde inicios de los años 80, pero ese es un caso muy, muy peculiar, ¿no? Que podemos ver en este gráfico aquí, ¿no? De subida de la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, eso nos dice mucho, ¿no? Sobre efectivamente el nivel de deterioro de las condiciones de vida en Venezuela desde hace varios años. Bien, bueno, eso son muy rápidamente también son datos sociodemográficos de la EMPOVE. La EMPOVE es la encuesta sobre la población venezolana que realizó el INEI en el año 2018. Es una encuesta muy interesante con datos que nos muestran un poco el perfil de los migrantes, de las y los migrantes venezolanos en el país. Y podemos ver en esta pirámide que hay una fuerte sobre representación de jóvenes, ¿no? De ambos sexos. No existe una diferencia entre los sexos muy importante, ¿no? Es casi igual, ¿no?
y vemos que la gran mayoría entonces son jóvenes de 18, digamos, a 30, 35 años, ¿no? La mayoría siendo solteros o convivientes. Bueno, eso es un poco las rutas migratorias, ¿no? Las pongo rápidamente también, ¿no? La más común siendo bueno, de Venezuela a, bueno, a Perú, cruzando, bueno, ¿no? Lógicamente Colombia, ¿no? Y después Ecuador. La gran mayoría llega por la frontera de Tumbes, ¿no? Donde Estefanía y yo hemos podido hacer gran parte del trabajo de campo el año pasado. Bien, algunos elementos metodológicos también, ¿no? Antes de empezar la presentación de la tipología. Eh, Hemos trabajado en una muestra total de 51 jóvenes venezolanos de ambos sexos, ¿no? De 18 a 40 años, ¿no? El límite 40 años puede sorprender un poco, lo volveré a mencionar más adelante. Hemos trabajado en 3 localidades en Lima, bueno, donde está viviendo los más o menos el 75 hasta el 80% de la población venezolana, pero también hemos trabajado en Tumbes y en Tacna. Hemos realizado relatos de vida, ¿no? Historias de vida con jóvenes venezolanos, ¿no? Que podían durar en promedio entre 2 a 3 horas, ¿no? Más 3 horas. Y el conjunto de la información que se pudo recopilar en estas entrevistas a profundidad, en estos relatos de vida, se han sistematizado y analizado en una herramienta que se llama la matriz Ajeven, que es una herramienta que existe en los estudios sociodemográficos desde hace varias décadas, ¿no? Desde los años 80, pero que hemos creado una versión renovada de esta matriz hace unos años con colegas demógrafos. No voy a entrar en detalle porque sería muy largo explicar el detalle de esta matriz, ¿no? O sea, eso requiere una pequeña capacitación, pero básicamente es una matriz que nos permite colocar en un eje temporal, ¿no? En un calendario biográfico individual, todos los eventos, todas las situaciones, ¿no? Que marcan la historia de vida de la persona, ¿no? En los diferentes ámbitos de la vida que lo concierne, ¿no? En términos de salud, sexualidad, unión, la vida social, trabajo, escolaridad, residencia, etcétera. Pero también es una matriz que nos permite registrar los eventos que se notan, ¿no? Que ocurren a nivel familiar, ¿no? Aquí a nivel de la familia hemos diferenciado los corresidentes, ¿no? Con quienes las personas viven, ¿no? Y los no corresidentes, ¿no? Porque sabemos en el caso de los migrantes que pueden no vivir con alguien, ¿no? Pero tener implicancias muy importantes con estas personas, ¿no? A través en particular del envío de remesas, ¿no? Y esta matriz incluye también un nivel contextual, ¿no? Que permite registrar los principales eventos, ¿no? Que pueden ser de naturaleza política, social, económica, etcétera, que marcan también la biografía de cada persona. Bien, bueno, antes de un poco para empezar a presentar los resultados de esta investigación, creo que es importante partir de la noción de crisis, ¿no? Que es clave. Hay un colega francés, François Héron, que hace una diferenciación, ¿no? Bueno, en realidad él retoma los estudios que se realizan sobre el fenómeno migratorio a nivel mundial, pero básicamente existen 2 grandes tipos de migraciones, ¿no? Las migraciones de sistema, o las sistemáticas, y las migraciones de crisis, ¿no? Migraciones de sistema es, por ejemplo, México, Estados Unidos, ¿no? Entre los países del norte de África y Europa, por ejemplo, ¿no? Incluso podríamos hablar de Bolivia, Argentina, ¿no? Son los flujos migratorios históricos, ¿no? Que se constituyen como sistema, ¿no? Y que se caracterizan por importantes idas y vueltas. Y las migraciones de crisis son aquellas que remiten a situaciones extremas, ¿no? No creo que podríamos mencionar el caso de las migraciones peruanas hacia Europa durante la crisis de los años 80 y bueno, y otros tipos, ¿no? En este caso estamos claramente en un tipo de, bueno, en migraciones de crisis
Y allí hemos podido documentar, ¿no? Ilustrar esta crisis en diferentes niveles a través de las entrevistas, a través de la información recogida. Y creo que la crisis es importante verla en diferentes niveles, ¿no? Hay un nivel contextual donde efectivamente hemos recogido testimonios sobre la represión política, la hiperinflación, ¿no?, que se manifiesta por las grandes colas para comprar comida, pero también el tema de la falta de medicinas, etcétera. O sea, hay una serie de elementos muy concretos que remiten al contexto de crisis. Pero también es interesante ver cómo estos eventos traen consecuencias a un nivel familiar, ¿no? Un nivel intermedio, mesosociológico, como lo decimos en sociología, ¿no? A través de diferentes vulnerabilidades, la precarización de los hogares, cómo en las familias también se han buscado otras fuentes, ¿no?, otras estrategias para alimentarse, ¿no? Por ejemplo, sembrar, cosechar comida, utilizar la tierra. Eso fue muy interesante. Y las dificultades de atención médica, ¿no? En particular, un caso que llama mucho la atención con las mujeres gestantes, por ejemplo, ¿no? Que no podían hacer su seguimiento de manera normal, ¿no? También a nivel de la educación de los niños, etcétera, ¿no? Y cómo estos elementos también se reflejan a un nivel más individual, ¿no? A través de problemas de desnutrición o mala nutrición, problemas de depresión, de salud mental, frustración de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, la noción de crisis se articula en estos diferentes niveles, ¿no? Pero lo que sí es común a todos los casos es que provoca un quiebre, ¿no? Lo que llamamos en los estudios de análisis biográfico una ruptura biográfica, ¿no? ¿No? Entonces, por eso un evento contextual, ¿no?, que se manifiesta en particular por los problemas económicos y políticos, se repercuta después a nivel familiar y individual, ¿no? Aquí solo quiero mencionar la noción también de migración de supervivencia, que, bueno, Stephanie lo va a desarrollar después en su presentación, que es sumamente interesante en relación con esta, ¿no? Hay una reflexión teórica muy interesante, ¿no?, entre crisis y supervivencia también. Bien, voy a presentar la tipología, no sé cuánto tiempo me queda, ¿no? Voy a tratar de apurarme un poquito. Básicamente la tipología que presento se articula entre dos grandes grupos, ¿no? Un primer grupo en el cual las migraciones son el fruto de iniciativas individuales, ¿no?, pero con diferentes grados de apoyo a la familia, ¿no?, con diferentes formas de cuidado a distancia. Y un segundo grupo donde las migraciones se inscriben más bien en una dinámica familiar, colectiva, ¿no?, con un cuidado que se realiza de manera presencial, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo, ¿no?, de la matriz Ageven, cuando ya está con toda la información sistematizada, lo cual nos permite hacer un análisis bastante fino sobre los cursos de vida y en particular sobre la trayectoria migratoria, ¿no?, que es la trayectoria que más nos interesa en este caso, ¿no? Bien, bueno, el primer tipo es lo que tiene que ver con lo que he denominado las migraciones de aventura, en este caso. Básicamente son jóvenes, bastantes jóvenes, o sea, son jóvenes de 18 a 22 años, ¿no?, que son únicamente hombres que se van de Venezuela, no tienen, ninguna responsabilidad familiar, ¿no? No tienen pareja, no tienen hijos, ¿no? Entonces se van en la búsqueda de oportunidades, ¿no?, fuera de su país. No pueden aguantar más la situación actual, económica, etcétera, y deciden salir de Venezuela, pero no necesariamente irse a Perú directamente, ¿no? Su movilidad, su estrategia de movilidad se inscribe mucho en un aprovechamiento, entre comillas, de las oportunidades que se ofrecen dentro de este espacio transnacional, ¿no?, que va de Venezuela a Perú, ¿no?, que involucra Colombia y Ecuador, donde ya tienen diferentes, eventualmente amigos, conocidos, eventualmente también familiares, que conforman una red migratoria para cada joven, ¿no?, y que les da información sobre los trabajos disponibles, las posibilidades
no sé, trabajar un campo para la cosecha de tal producto, etcétera. Entonces los jóvenes se van y tratan de, se van a la aventura, ¿no? Se van a la aventura aprovechando estas oportunidades, se pueden quedar unos meses en Colombia, se van a Ecuador, vuelven a Colombia y finalmente llegan a Perú, ¿no? Llegan a Perú porque se han informado de las oportunidades que hay en este país, ¿no? Eh, voy a continuar porque me imagino que estoy corto de tiempo. He puesto un ejemplo Tienes de como unos matriz. 6 minutos más. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Maritza. Me va a alcanzar. Presento una matriz un poco con información sistematizada para tener una idea. Obviamente no voy a entrar en el detalle porque sería muy largo. Lo podría hacer en otro momento si están interesados. Voy a presentar el segundo tipo. Son 6 tipos, son 6 formas, ¿no? De migración en esta tipología que proponemos. El segundo tipo, entonces hemos visto las migraciones de aventura. Vamos a ver otro tipo muy interesante, son las migraciones de abnegación. He puesto abnegación, hemos tenido una discusión en el equipo sobre el término. Al inicio había propuesto la noción de sacrificio un poco, ¿no? Pero básicamente son jóvenes que pueden ser hombres y mujeres, un poco mayores que los anteriores, y se van porque necesitan absolutamente generar ingresos para apoyar a sus familiares en Venezuela, ¿no? Se van porque por su edad, ¿no? Digamos, son jóvenes, o sea, están en las condiciones físicas, o sea, para poder viajar, hacer un viaje en situaciones bastante precarias, a veces sin recursos para tomar un medio de transporte en todo el camino, ¿no? Eso lo hemos visto mucho a través del fenómeno de los caminantes. Y se van hasta Perú, dejan a sus hijos en el país de origen, ¿no? En particular a los tíos, a las abuelas o a la pareja, cuando hay una pareja, ¿no? Entonces existe un sistema aquí interesante ¿no? Eh, bueno, ese es un tema muy trabajado también en la antropología y sociología de la infancia, ¿no? Cómo dejar a los niños, a ciertas personas dentro de la red de parentesco, ¿no? Pero básicamente se van para apoyar a la familia que se quedó en el país de origen, ¿no? En Venezuela. Y son personas que representan una esperanza, ¿no? Para las generaciones más vulnerables, es decir, los niños, los más pequeños, pero también las personas mayores, ¿no? Hemos visto que hay muy pocas personas mayores de 50 años que viajan, ¿no? Incluso, bueno, 50 años es un límite bajo, ¿no? Pero hacia por encima de 60 años casi no existe ningún migrante venezolano, ¿no? Entonces, ahí también es una migración individual, ¿no? O sea, el trayecto, el viaje se hace de manera individual, pero existe un objetivo de cuidado y de apoyo a distancia a la familia, ¿no? Y aquí no existe ninguna planificación, digamos, de reagrupación familiar, ¿no? Es irse, es un poco de manera, iba a decir desesperada, ¿no? Tal vez es un término un poco exagerado, pero es irse realmente con intención de generar un ingreso y de apoyar a la familia. Tercera forma son las migraciones, no puedo ver aquí, o sea, son las migraciones de exploración. Es una forma interesante también, ¿no? Son, bueno, jóvenes que viajan, ¿no? Con el propósito de trabajar, ¿no? Entonces, gracias a su trabajo enviar remesas a los familiares, ¿no? Y ir viendo un poco cómo va la situación, ¿no? Si les va bien, si les va mal, ¿no? Pero efectivamente, de acuerdo a esta evaluación, ¿no? Ver la posibilidad, ¿no? Contemplar la posibilidad de traer a los otros familiares más adelante, ¿no? Que puede ser la pareja, los hijos, etcétera, ¿no? Entonces son jóvenes, sobre todo mujeres, ¿no? Que experimentan la migración, ¿no? Y evalúan los costos y beneficios, ¿no? De manera muy individual, pero con una perspectiva a largo plazo que es colectiva, ¿no? Siempre con la idea de a largo plazo, ¿no? De poder garantizar una mayor estabilidad para su familia, ¿no? En el país de destino, ¿no? Em, em, ¿no? Entonces, si efectivamente la evaluación es positiva, más adelante pueden organizar la migración de los otros miembros de la familia, ¿no?
Bien, entonces las tres primeras formas que presenté son netamente individuales, ¿no? Son migraciones que se realizan de manera individual. Aquí he puesto otro ejemplo de matriz que ilustra este tipo de migración, ¿no? De exploración, ¿no? Y en los tres tipos siguientes que voy a presentar rápidamente ahora, se tratan de proyectos más bien colectivos, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, el primer tipo es cuando los jóvenes migran, ¿no? Junto con su familia en una forma de reunificación familiar, ¿no? El papá de Ego o algún familiar, ¿no? O a veces puede ser también el suegro, por ejemplo, ya está presente, ¿no? Ya fue el migrante, digamos, de exploración y el joven Ego, o sea, el joven que hemos entrevistado, se va a Perú para encontrarse con este familiar, ¿no? Entonces aquí es una migración colectiva, eh, ¿no? ¿No? Entonces es un poco es la otra cara de la moneda de las migraciones de aventura, ¿no? Es cuando ya alguien de la familia ya está presente en Perú, ya evaluó positivamente los beneficios de estar en el país, ¿no? De poder tener un trabajo, condiciones estables, etcétera, y el resto de la familia lo sigue, ¿no? Aquí es interesante ver que son, digamos, los casos un poco más estables. El familiar que pudo migrar antes, por lo general lo ha hecho en una fecha en la cual era posible tramitar el PTP. El PTP es el permiso temporal de permanencia, ¿no? Y eso obviamente les da mayor estabilidad para conseguir un trabajo. Incluso en este caso, muchos jóvenes llegan o sea, logran estudiar, ¿no? Logran reanudar con sus estudios. Bueno, aquí les había propuesto también otra matriz, ¿no? Para ilustrar como un caso de este tipo, ¿no? De reunificación familiar. El caso siguiente es cuando toda la familia viaja junta, ¿no? Cuando hay una migración colectiva, ¿no? Entonces son jóvenes que migran de Venezuela a Perú con todos los miembros de su familia. Aquí la familia no quiere que haya una dispersión de sus miembros, ¿no? Entre diferentes lugares, ¿no? Entonces se toma esta decisión, obviamente involucra una inversión económica mucho más importante, toda la familia se va a la vez, bueno, además es un viaje de Venezuela, pero es un viaje largo. Aquí observamos como dos subtipos, ¿no? Dos configuraciones, una con los jóvenes que salen con los miembros de su familia de origen, ¿no? Jóvenes que se van con sus padres o con sus hermanos, ¿no? Y entonces con la familia de origen, y aquellos que se van también, ¿no? Porque ya tienen pareja, tienen hijos, ¿no? Ya tienen una familia de lo que se llama una familia de destino, una familia de procreación, entonces se van con la pareja y los hijos, ¿no? Eh, a veces puede ser solo la pareja también, ¿no? Dos jóvenes que se van, ¿no? Y que tienen un hijo en Perú, en este caso el niño que nace de esta unión en Perú adquiere la nacionalidad peruana por el derecho al suelo en el país. Y, ¿no? Entonces, es un proyecto colectivo, pero que no descarta la posibilidad de mandar remesas a los familiares, ¿no? De la parentesco un poco más lejano, a los abuelos, etcétera, que se han quedado en Venezuela, ¿no? Y en este caso es interesante ver que son jóvenes que pudieron acceder al permiso temporal de permanencia. Bien, el último tipo es aquí, es uno que ya mencioné al inicio, es el caso de las familias monoparentales, ¿no? Mujeres solas, mujeres que vienen de un origen familiar bastante precario, digamos, mujeres que no pudieron terminar sus estudios en el colegio, que en Venezuela se dedicaban a actividades en el sector informal, ¿no? Que no pudieron tener acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? Desde más joven, entonces son mujeres que han tenido un primer hijo durante la adolescencia y que llegan a los 24, 25 años ya con 3 a 4 hijos, eh, personas que también bueno, enfrentaron un abandono de la pareja, entonces se encuentran solas en Venezuela en una situación sumamente difícil, precaria,
y deciden irse. Pero no se van al azar, se van también porque existe una red migratoria, ¿no? Que las conecta con algún, no necesariamente familiar, puede ser un familiar, pero también es un amigo, ¿no? Una amiga que ya está en Perú, ¿no? Y que tiene las condiciones materiales suficientes para acogerla con los niños, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un caso bastante peculiar también que nos llamó la atención, ¿no? ¿No? Y ahí también la migración es un soporte, ¿no? Es una estrategia clave, digamos, para poder dar un porvenir a los hijos, a los niños, ¿no? Porque son niños que se enfrentaban ya lo hemos mencionado, con graves problemas de malnutrición en Venezuela, y la migración a Perú realmente sirve para poder dar un futuro, esencialmente de manera muy concreta en términos de alimentación y educación. Ya estoy en las Robin, tal vez conclusiones. vamos cerrando, sí, Ok, para dar sí, espacio. gracias. Disculpen si me pasó un poquito, gracias Maritza. Solo para concluir, bueno, es una tipología con todas las limitaciones que puede tener una tipología. Son categorías que no necesariamente están cerradas, ¿no? Entonces puede haber eso lo podemos discutir también, ¿no? Pero puede haber una movilidad entre categorías. Solo quiero mencionar dos cositas para un poco son reflexiones para más adelante, ¿no? Yo me pregunto si son jóvenes. Si miramos un poco los criterios de limitación de lo que es la juventud, ¿no? En términos, a partir de los criterios que manejamos en las ciencias sociales, yo no estoy tan seguro que sean todos jóvenes, ¿no? Y hay un problema también de salud mental que está muy fuerte, que yo creo que no lo hemos trabajado tanto, hemos tratado de hacer preguntas, pero es muy complicado, yo creo que hay un tema también pendiente. Y la dimensión longitudinal, con Stephanie estamos continuando, ¿no? Estamos en contacto con varios jóvenes, ¿no? Por WhatsApp, por teléfono, entonces tratamos de hacer una continuación de la investigación, ¿no? Poder seguir llenando la matriz. Entonces, en este sentido, nuestro estudio es longitudinal, ¿no? Entonces, esperamos también seguir con esto. Muy bien, bueno, espero que haya sido lo más claro posible. Voy a dejar de compartir, bueno, y estaré a gusto, o sea, me dará mucho gusto responder a las preguntas más adelante, ¿no? Y bueno, dejo la palabra a Stephanie ahora. Muchas gracias, Robin. Entonces, damos el paso a la profesora Stephanie Gorios para su presentación. Bienvenida, Stephanie. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ya están viendo, ¿no? Bien, primero quería, bueno, agradecerles mucho por la invitación. Es un gusto para mí compartir los resultados de ese estudio en el cual todavía seguimos trabajando con Joven y otras personas, como Joven mencionó. Y sabiendo, ¿no?, que hay muchos estudiantes que están en el público, quería un poquito también insistir en el aspecto metodológico. Como dijo Joven, es un trabajo longitudinal que empezamos, felizmente, en 2020, antes de la pandemia. Hicimos trabajo de campo en enero y febrero del 2020 y fuimos a 3 lugares, ¿no?, del Perú, Tumbes, bueno, Lima, estuvimos en Lima también, y Tacna. Y en esos 3 lugares en total teníamos, como dijo Robin, unas 60 entrevistas, ¿no? Pero como el objetivo del proyecto era hacer seguimiento, ¿no?, esos casos, esas entrevistas que habíamos hecho, el plan era regresar al campo, ¿no? Y obviamente con la pandemia no lo pudimos hacer. El plan era, después de unos 9 meses a 1 año, regresar, o sea, buscar esas mismas personas, sabiendo que era muy probable que esas personas no las encontremos donde las habíamos dejado, porque muchas personas estaban en camino. Y justamente era un poco un desafío, ¿no?, de la investigación en términos metodológicos. Pero habíamos, bueno, obviamente pedido a esas personas que nos den alguna forma de contactarles, ¿no? El teléfono, pero más que nada Facebook, por ejemplo, porque sabemos muy bien que los teléfonos cambian, pero muchas de esas personas usan las redes sociales, ¿no? Así que esperábamos que a través de las redes sociales podíamos encontrarles, ¿no?, después de 9 meses, 1 año. Con la pandemia, obviamente ya el trabajo de campo presencial se canceló,
pero como dijo Joven, estamos en contacto con esas personas y estamos haciendo este trabajo, ¿no?, de seguimiento, de recoger datos. Obviamente les preguntamos durante la pandemia, bueno, los meses más difíciles, cómo estaban, ¿no?, qué estaban haciendo, cómo les había afectado. Y desde el año pasado estamos en contacto con la mayoría de ellos, ¿no? Algunos los hemos perdido en el camino porque ya no los encontramos en las redes o el teléfono no funciona, pero con muchos hemos estado en contacto y eso nos permite bueno, seguir de alguna manera consiguiendo datos, ¿no?, sobre bueno, las mismas preguntas que les hicimos, pero ver cómo han cambiado sus trayectorias, ¿no?, sus proyectos de vida con, bueno, todo lo que ha pasado en ese 2020, ¿no?, y 2021. Así que en términos metodológicos, si bien es un desafío, también es muy interesante ver que, bueno, sí se puede hacer trabajo de campo, ¿no?, en un contexto de pandemia, y hay formas, ¿no? Si bien lo presencial tenemos que adaptarlo, hay formas de hacer seguimiento, ¿no? De entrevistar a las personas. Claro, no es lo mismo, pero sí hemos encontrado, digamos, una manera que nos ha permitido acabar con esa recolección de datos, ¿no?, seguir. Y aparte que obviamente las personas nos conocen y para ellos también es importante, creo que de alguna manera mantengamos el contacto, ¿no? Porque si bien los hemos visto una vez nomás, se han creado vínculos con esas personas, ¿no? Así que un poco yo quería, después de la tipología que ha hecho Joven, usar algunas de esas historias de vida, porque justamente es una herramienta muy poderosa, ¿no?, para entender la trayectoria de las personas. Quería usar algunas de esas historias de vida para ilustrar lo que es la crisis en Venezuela, ¿no? En vez de, bueno, hablar de manera un poco impersonal, ¿no?, general de la crisis, que muchos de ustedes conocen, ¿no? Ilustrar con cosas que nos han dicho las personas, los jóvenes que hemos entrevistado, ¿no? Porque creo que impacta aún más cuando uno escucha de una persona lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo pensando que son personas muy jóvenes, creo que la mayoría también del público son estudiantes jóvenes, y esas personas bueno, están en sus 20, ¿no?, la mayoría, y pensar que a sus 20 años han pasado por tantas cosas es también increíble. Ha sido un proceso difícil también para nosotros como investigadores porque las historias de vida eran, bueno, entrevistas largas, un poco nuestra culpa porque quisimos preguntar muchas cosas. Les preguntamos básicamente cómo era la situación en Venezuela antes de que ellos tomaran la decisión de irse. Les preguntamos, ¿no?, justamente cuando hablar de la crisis, les preguntamos cómo ha sido la crisis para ti, ¿no? O sea, cómo has visto que el país ha cambiado, ¿no? Para que ellos nos hablen de la crisis. Después hemos preguntado cómo ha sido el viaje también, ¿no? Tenemos información muy interesante sobre el viaje, todos los peligros del viaje, etcétera. Después le preguntamos cómo ha sido su llegada al Perú, cómo es en términos de inserción, ¿no?, en términos de salud, acceso a la educación, etcétera. Y la última parte de la entrevista era sobre el futuro, cómo se proyectan, qué es lo que piensan hacer de acá a 5 o 10 años, regresarse a Venezuela, etcétera, ¿no? Así que tenemos entrevistas muy largas, unas personas de 2, 3 horas, y muy ricas, pero también ha sido un proceso difícil porque es mucho sufrimiento que han compartido, ¿no? Y pensando en lo que decía Robin al final, ¿no?, de cuestión de salud mental también, nos hicimos la pregunta de saber, o sea, es difícil entrevistar a las personas sobre su sufrimiento, ¿no? Y nosotros no somos psicólogos, no tuvimos en ese momento el acompañamiento de un especialista, digamos, pero de alguna manera muchas personas nos agradecieron por la entrevista porque nos dijeron que era la primera vez que les preguntaban que les cuente su historia, ¿no? Así que el proceso de contar la historia de vida, si bien ha sido muy difícil para las personas, también de alguna manera ha ayudado, ¿no?, a desencadenar todo ese sufrimiento, ¿no? Así que era interesante también ese aspecto. Quería mencionarlo en términos un poco metodológicos, ¿no? Bueno, ya no voy a hablar de la migración venezolana al Perú. Ustedes ya tienen alguna información que Robin ha compartido y ustedes saben que hay más de 1 millón de venezolanos, ¿no?, ahorita en el Perú. La crisis, como dijo Robin, es múltiple, ¿no? Pensando en qué está pasando en Venezuela, y lo que les voy a compartir ahora es un poco la perspectiva de las personas sobre esa crisis, ¿no?, que tienen múltiples facetas, pero voy a hablar solamente de algunas, de alimentación, más que nada salud, educación,
acceso a la información y el empleo, ¿no? Pero realmente el problema, digamos, central que desencadena todos los demás problemas, bueno, o sea, la primera razón, mejor dicho, por la cual las personas deciden irse es el hambre, ¿no? El hambre que están pasando. Creo que todos los entrevistados, lo primero que nos han dicho cuando les hemos dicho que nos describan la crisis, ¿no? ¿Qué está pasando en su país? ¿Qué está pasando cuando se fueron? Todos hablaron de la falta de alimentos, ¿no? Lo primero que dijeron es, no podía comer en mi país, no tenía alimentos para mis hijos, veía que mis padres tenían hambre, no podía soportar eso, ¿no? O sea, el hambre es realmente la razón, la primera razón que ha explicado, ¿no? Su salida del país. Y estamos hablando de una inseguridad alimentaria severa, ¿no? Y crónica, lo que ha surgido en las entrevistas son estrategias también que nos dieron los entrevistados sobre cómo hacían, ¿no? Para lidiar con esa hambre a diario, ¿no? Así que quería compartir un poco esas estrategias que hemos intentado un poco, digamos, clasificar, ¿no? Una estrategia que usaban las personas, ¿no? Para lidiar con ese hambre es racionar la comida, ¿no? Y saltar comidas también. Y eso más que nada padres de familia, ¿no? Si no hay muchos alimentos en casa, bueno, vamos a comer menos, ¿no? Básicamente. Y como les digo, especialmente si uno tiene hijos, tiende a comer menos y dejarle a sus hijos, ¿no? También hay una cuestión de género ahí, muchas veces eran las mujeres que racionaban más sus comidas por ser madres o por dejar más al esposo o algún pariente también a cargo, ¿no? Saltar comidas también es otra estrategia que usan las personas, ¿no? Porque si no hay muchos alimentos, bueno, no voy a comer varias veces al día. Incluso hay personas que nos dijeron que comía cada 2 días o hasta más. El sacrificio, ¿no? O sea, va de la mano con lo anterior, ¿no? Yo no como para que otros en mi familia puedan comer, ¿no? Eso es muy común también, sacrificarse por los demás. Ustedes han visto seguramente en las noticias que en Venezuela muchas personas han desgrasado bastante, ¿no? Por la crisis en un año, creo el promedio era lo normal era perder como 8 kilos, ¿no? Para las personas venezolanas. Incluso me acuerdo un testimonio de una señora que nos contaba que ella se fue de Venezuela dejando a sus hijos y cuando fue al Perú, cuando estuvo, después de unos meses, 6 meses, se regresó a Venezuela para traer a su hijo y cuando su hijo la vio no la reconocía, le decía, pero mamá, tú no eres diferente. Ella simplemente había retomado su peso normal, había engordado, ¿no? Estando en el Perú. Así que su propio hijo le llamó la atención, ¿no? O sea, no la reconocía. Y bueno, obviamente no es una cuestión de estética, es una cuestión de poder funcionar porque mucha gente pasa hambre y no está en estado de trabajar y hacer sus actividades normales, digamos. Otra estrategia es regalar, intercambiar comida también. Muchas personas, obviamente dentro de círculos familiares o de amistades, ¿no? Se pasan comida, ¿no? Si yo tengo arroz y tú tienes aceite, ya yo te puedo compartir o te presto esta vez y tú la próxima me das, ¿no? Muchos regalos, intercambios de comida entre amigos también, entre estudiantes. Nos comentaron que se juntan a veces los amigos, ¿no? Para hacer un plato, ¿no? Con lo que cada uno tenga, los ingredientes, hacen algo en conjunto y lo comparten, ¿no? Es muy común esta estrategia también, porque si no hay estrategias, o sea, la situación, si no hubiera esas estrategias, sería peor la situación, ¿no? También otra modalidad que hemos visto es que la gente trabaja, no a cambio de un salario, porque los salarios casi no hay, es a cambio de alimentos. Y les voy a compartir un testimonio de un joven que entrevistamos, que nos contó qué hace, ¿no? Con fruto de su trabajo. Es muy común ahora también trabajar para comer, para alimentar a su familia. También un par de personas, de jóvenes, nos comentaron que, bueno, uno robaba, ¿no? En la chacra. Decía, bueno, yo no considero que es robo porque robo para comer, pero en teoría es robo. Se metía a las chacras de personas y conseguía alimentos, ¿no? Que era para su familia, para cocinar.
Una joven madre que entrevistamos en Tumbes me dijo que había trasladado drogas durante unas semanas porque tenía una bebé chiquita y no tenía cómo alimentarla ni comprarle pañales. Le ofrecieron trasladar droga y aceptó. También otra modalidad que llaman en Venezuela bachaqueo es, bueno, ese término tiene muchos diferentes sentidos, digamos, pero vamos a enfocarnos acá nomás en uno que es el mercado negro, ¿no? Es comprar en el mercado negro cosas que faltan a precios obviamente diferentes, ¿no? De lo normal, y no todos pueden comprar en el mercado negro también, ¿no? Es otro problema. Así se consiguen cosas, pero no todos pueden comprarlas, ¿no? Una estrategia muy interesante es la adhesión al partido. También lo que nos comentaron muchas personas, no todas, es que si bien no eran a favor de Maduro, se inscribieron al partido, o sea, sacaron su tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque eso da ventajas. Y nos hablaron de esas ventajas a cambio de ser un miembro del partido, ¿no? Una de estas ventajas es que si uno tiene su tarjeta del partido, está en la base de datos del partido, recibe unas cajas que se llaman las cajas o bolsas CLAP, que son cajas que en teoría debían llegar de manera con cierta frecuencia, ¿no? A la casa de uno, con alimentos. Así que al ser uno inscrito en el partido, tiene derecho a esos alimentos. Eso es en la teoría, ¿no? Pero en la práctica, bueno, esa distribución de comida es muy irregular. También la gente comentaba que son puros carbohidratos, muchas veces vencidos o de calidad dudosa. Los empaques han sido abiertos, se ve que han sido manipulados. Es poca comida también. Esas cajas antes, hace algunos años, contenían más alimentos, más variados. Ahora son menos alimentos, muchas veces llegan mal estado. Y sobre todo esa caja no alcanza, ¿no? Porque muchas veces es una caja al mes y no alcanza para nada para alimentar a la familia, ¿no? Y aparte que los alimentos son utilizados como un instrumento de presión, ¿no? Política económica, porque básicamente si tú no eres miembro, tú no eres a favor de Maduro, no comes, ¿no? Así que es un instrumento de chantaje, ¿no? Que usa el partido para, pero si las personas nos dijeron muchas veces, ¿no? Si yo no no tuviera mi tarjeta del partido, no tendría esas cajas, ¿no? Así que por eso lo hago. Hacer colas también ha sido una estrategia que ha funcionado durante bastante tiempo, pero ahora en Venezuela no hay colas, ¿no? O sea, seguramente habrán visto en alguna época, hace varios años, esas colas inmensas, ¿no? Básicamente han habido colas desde el año 2014 hasta el 2018. Eso también, digamos que todas las entrevistas que hicimos preguntamos, ¿no? Sobre las colas, cómo funcionan, qué implica, ¿no? Preguntamos sobre ese fenómeno a las personas que entrevistamos. Y bueno, básicamente habían colas mientras habían productos baratos. Ahora todo está caro, todo está en dólar, y la gente no hace cola porque no puede comprar los productos que se encuentran en las tiendas, ¿no? Todo está dolarizado, muy caro. Pero esas colas, había diferentes sistemas, pero uno podía hacer, dependiendo de cómo acaba el número de cédula de la persona, le tocaba ciertos días. Por ejemplo, si mi cédula de identidad acaba con un 0, me tocaba comprar los lunes, o sea, hacer la cola los lunes para conseguir cosas que a veces ni siquiera sabía que había en la cola. O sea, uno hacía una cola y llegaba el momento de entrar a la tienda y nos enteramos que ese día, bueno, repartían, bueno, lo compraba, alimentos a precios bajos, arroz, no sé, harina, pan y pañales, ya. Pero tal vez yo no quería esas cosas, yo quería otras cosas. Pero bueno, igual uno compraba porque después podía cambiar, ¿no? Intercambiar con otros productos o vender ese producto, ¿no? Así que muchas veces nos dijeron igual, si no me interesaba, lo compraba, ¿no? También lo que podía pasar es que yo estaba en la calle y de repente veía que se juntaban las personas, decía, ya, van a vender algún producto, me pongo en la cola sin saber lo que iba a conseguir, ¿no? Eso es muy común también. Hay también una cuestión de género muy interesante. Muchas veces eran las mujeres que hacían la cola
y eso implicaba que hasta tenían que dejar su actividad profesional las mujeres, porque esas colas no eran colas de 5 minutos, eran colas de horas y a veces días. A veces las personas pasaban días haciendo colas afuera, en intemperie. También una cosa que no mencionaron es toda la violencia asociada a esas colas, ¿no? A veces era un poco como cuando uno quiere sacar una cita en un hospital público en Lima, personas que amanecen, ¿no? Es para sacar su cita. Bueno, eso pasaba en las colas también, ¿no? La gente empezaba de noche a veces la cola y duraban días. Los familiares turnaban en las colas para ir al baño, ir a comer algo. Incluso hay personas, ese bachasqueo es parte de eso, personas que uno paga para hacer la cola, ¿no? Hay todo un sistema, ¿no? Alrededor de las colas, pero la cosa es que eran cosas algo agotador, ¿no? Hacer la cola, aparte que era algo peligroso también para las mujeres, estar en la calle, ¿no? Tanto tiempo. Y bueno, muchas veces el peso recaía en las mujeres, ¿no? De hacer esas colas también. Pero era la única manera de conseguir algo, ¿no? Algo para comer. También, obviamente, están las remesas. Si no fueran por las remesas, que antes de la pandemia eran más comunes, ahora con la pandemia, muchas personas con quienes estamos en contacto, con quienes hacemos el seguimiento, nos dijeron que ya no mandan remesas porque no pueden, ¿no? Pero antes, con esas remesas, sus familiares comían. Las remesas a veces eran o sea, era muy poco, ¿no? Lo que mandaban era bueno, lo que nos podría parecer poco, tal vez 40 soles, hasta menos, a veces 20, pero era algo que con esto la familia podía comprar algo, ¿no? Así que aunque era poquito, a veces hasta 20 soles mandaban, ¿no? Semanal o lo que podían. Pero ahora con la crisis, bueno, con la pandemia, muchos han dejado de hacer eso, ¿no? Y la crisis ha vuelto más aguda para los que se quedaron. Solo para darles una idea, las ganancias, o sea, el salario promedio en Venezuela ahorita está más o menos a menos de $1 por día, como 70 centavos, creo, de dólares por día. Y casi el 80% de los venezolanos no puede cubrir la canasta básica, ¿no? Así que realmente esas remesas eran esenciales, ¿no? Y todos nos dijeron también que las remesas las usan en casa para comprar alimentos y medicinas. Así que realmente digamos que la razón principal por las cuales esas personas, esos jóvenes salen de Venezuela es la falta de alimentos, ¿no? Y para conseguir alimentos las personas han desarrollado muchas estrategias para poder alimentar a sus familias, ¿no? Por ejemplo, Javier en Tumbes nos decía esto, ¿no? Con mi salario nada más podía comprar 1 kilo de queso, era lo único que podía comprar o podía comprarme. No sé, 1 kilo de arroz y 1 kilo de pasta, y mi mamá compraba 1 kilo de carne y mi papá compraba 1 kilo de queso, y ya. Esto era una vez al mes. Javier, lo van a ver en foto, en unas diapositivas, era un joven profesor de matemáticas en un colegio en Venezuela, y él vivía con con sus padres, con su mamá. Los 3 eran funcionarios, los 3 trabajaban en educación, y con 3 salarios de funcionarios, eso era lo que ponían comprarse en un mes, ¿no? 1 kilo de carne, 1 kilo de queso y 1 kilo de arroz, más o menos. Y eso supone que les iba a durar un mes, porque era todo su salario que se había ido en esto, ¿no? Que obviamente es imposible vivir con eso en un mes, 3 personas. Pero ellos tenían esos padres tenían otro hijo, el hermano de Javier, que en esa época creo vivía en México, y él les mandaba unos $60 mensual. Y con esto ya cubría más o menos sus gastos, ¿no? Pero también, bueno, $60 no es nada, ¿no? Pero para decirles hasta qué punto llega la situación para gente que tiene un trabajo estable, digamos, ¿no? Un poco para ilustrar, ¿no? Ese trabajo a cambio de comida, quería darles compartir lo que nos dijo Félix, que tenía 21 años. Lo entrevistamos en Tumbes, creo justamente que Joven lo entrevistó. Él nos decía lo siguiente, ¿no? Que se levantaba sin comer y se iba a trabajar, ¿no? Él proviene de una familia de 8 hermanos y vivía con su mamá. Él ha venido caminando desde Venezuela, no ha venido sin nada, sin ahorro, sin nada. Nos dijo lo siguiente: lo que hace uno para comer, uno salía para la calle, que se ayudaba aquí, ayudaba allá, con lo que uno mismo agarraba, uno mismo comía. Entonces yo le pedía un poquito de papa, de tomate, y de poquito en poquito se hace un saco
cuando pueda ya hice el día, cansado, pero me voy para mi casa alegre. ¿Con qué? Con la comida asegurada. Eso es lo que hacía yo allá para comprarse una camisa, un zapato, nada de eso. O sea, muchos jóvenes nos dijeron eso, ¿no? Lo mismo también, ¿no? Que nada de comprarse zapatos, ropa en el Perú, ¿no? Lo único que les importaba era poder mandar dinero a su familia para que coman, ¿no? Y él nos decía que en Venezuela, él, bueno, trabajaba siempre a cambio de comida, se iba básicamente a los mercados y ver si podía cargar algo, ¿no? Un saco o ayudar a alguien, y pedía que le paguen en comida, ¿no? Alimentos, y eso le llevaba a casa de su mamá cocinaba para toda la familia, ¿no? Y con esto él se quedaba feliz porque había ayudado a su madre. Y me acuerdo que él dijo también que él saltaba comidas y su mamá también, porque tenía hermanos menores y prefería que sus hermanos coman y él no, ¿no? Y en esa época él tenía 21 años y cuando él saltaba comida tenía 18, 17, ¿no? Pero se sacrificaba para sus hermanos. Sobre las colas, nos dijeron, ¿no? Por ejemplo, Aldo, en Tumbes las colas eran inmensas, ¿no? Grandísimas, 300, 400 personas esperando para comprar una harina o 2 panes, 3 panes. Era horrible. Hay gente que cuando ya, bueno, la gente se desmayaba también esas colas, ¿no? Nos dijeron varias veces. Hay gente que cuando ya hacían la cola y ya van a llegar a la cola, ya se acaba, ya en la cola ya no había nada, no comían. Ahorita hay gente que ni ha desayunado. Ahorita hay en Venezuela que no han comido. Y sobre las remesas, la importancia, ¿no?, de las remesas, Lorena nos decía lo siguiente: ahorita prácticamente Venezuela se está alimentando gracias a Dios, porque tienen sus hijos en otros países, sus esposos, y les mandamos, ella también manda, ¿no? Les giramos, y con eso se ayudan, porque con el sueldo venezolano nada que ver. Como digo, el sueldo venezolano es simbólico casi, ¿no? Y obviamente esa inseguridad alimentaria tiene consecuencias muy graves, ¿no? Bueno, joven hablaba de la mortalidad infantil, también la talla de los niños está por debajo de lo normal, ¿no? El peso es muy crítico, ¿no? Y seguramente son consecuencias que vamos a ver más adelante, ¿no? No son cosas que se ven de un día para otro. Pero Emilia de Tumbes, con quien hemos hablado bastante también, tiene una familia extensa, nos contaba que una de sus hermanas, Jenny, decía: mi hermana Jenny, la que está en Venezuela ahorita con mami, ella pasa mucha necesidad, demasiada, ella está muy flaca, ya que si el cuerpo de ella es como el de mi sobrina de 14 años, ella tenía 34 años. O sea, cosas así, tenemos desgraciadamente demasiadas citas para usar sobre esas consecuencias, ¿no?, de la inseguridad alimentaria. Pero en términos de salud también es crítica la situación. Las personas decían que básicamente se iban por falta de alimentos y falta de acceso, ¿no?, a las medicinas, por un sistema de salud totalmente corrupto y que ya no atendía, pues, a las personas, ¿no? Básicamente falta de todo. Joaquín nos dice: hay niños muriendo en estado de desnutrición, niños muriendo por falta de medicinas de todas las edades. Personas de todas las edades han fallecido por negligencia médica, porque no hay cosas para poder inyectar a las personas, no hay medicamentos. Son cosas que de verdad cada día van empeorando, y es peor. Si vas a un hospital a que te inyecten, tienes que llevar la inyectadora, y aparte de eso, ellos nada más están prestando las manos para atender. Solo y únicamente esto. Entonces es duro, hermanito. Incluso cuando dice esa persona, Joaquín, que están prestando las manos, incluso eso es difícil conseguir médicos, porque muchos han salido del país. Muchas personas están en otros países, ¿no? Personas profesionales. Incluso médicos ya no hay, ¿no? Incluso me acuerdo de nuestra entrevistada que nos mencionó que habían trasladado un señor enfermo en la ambulancia, y la ambulancia se quedó sin gasolina y la persona se murió, porque no hay gasolina tampoco, ¿no? Ella es Emilia, con quien hemos hablado bastante, y hay un caso, bueno, hablando un poco pensando en proyectos de vida, ¿no? En esos momentos de quiebre que nos mencionaba Joven, quería ilustrar un poco su historia, porque hay algo que me pareció bien triste de su historia en relación a sus planes de vida. Ella es una persona que tuvo un embarazo en Venezuela, perdió a su bebé de 3 meses,
porque le dijeron que ella estaba está embarazada de 3 meses, pero su bebé, le dijeron que está muy flaca, que su alimentación está muy mal, que está con anemia. Y ella llegó al Perú hace como 3 años al menos, y me hablaba de sus planes a futuro, ¿no? Y yo le pregunté si pensaba tener un hijo, y me dijo que a pesar de que quería, no iba a tener, y me explicó por qué, ¿no? Me dijo, me he limitado mucho, aunque pueda tener hijos, me he limitado. Mi esposo también, porque como estuve en Venezuela a punto de morirme, porque no había antibióticos, cuando le tuvieron que retirar su bebé muerto, ya casi se muere, bueno. La cosa es que no había antibióticos, estuvo muy mal, pero dice que hoy en día se limita mucho, porque tener un hijo es una carga. Ella piensa, ¿no? Si yo tengo un hijo, ¿quién los va a sacar a ellos de allá? Entonces, ¿cómo salgo yo con una barriga a vender o traigo un niño a vender? O sea, le voy a ofrecer esto, salir conmigo. Ella, su idea, ¿no? Es que si ella se embaraza, ya tendría un miembro más en su familia en el Perú que alimentar, ¿no? Y si ella necesita más dinero para su subsistencia, la de su esposa y de su futuro bebé, no podría mandar las remesas que estaba mandando en esa época a su familia en Venezuela. Así que ella dice, si yo tengo un hijo, voy a perjudicar a alguien que está vivo, mi abuela, mi tía, mi madre, a quien estoy mandando remesas, así que mejor no tengo hijo por ahora. Y además dice, si me embarazo, ¿qué voy a ir a vender? Y ella vendía esos fresas con crema, que se llaman postres venezolanos. Ella es una emprendedora muy hábil, muy trabajadora, pero dice, si yo tengo un hijo, voy a tener que salir con mi hijo y no quiero que mi hijo se exponga, ¿no?, en la calle. Así que renunció básicamente a su proyecto de vida, al menos por ahora, por esas cuestiones, ¿no? Y eso era bien triste. Una persona muy joven también. En términos de educación también es un desastre. Javier, que es profesor de matemáticas, de quien he hablado hace un rato, es él que trabajaba en Tumbes, en un restaurante. Él era el profesor, ¿no?, que con sus 2 padres no podían comprar más que un queso y arroz y aceite. Él nos contó qué pasaba, ¿no?, en el colegio y por qué él tomó la decisión de irse, porque preguntamos sobre eso, ¿no? ¿Por qué tú te fuiste de Venezuela? Le dije, yo que soy profesor, me costaba mucho a mí, me dolía, porque yo daba clases en un colegio público y yo vi mi salón de clases y no, ver a mis estudiantes que no tenían cuaderno, que se desmayaban porque no habían comido, entonces era frustrante. E ir todos los días a un colegio, ver que los niños se formaban a entonar el himno y se desmayaban, entonces cuando despertaban tú le preguntabas, ¿por qué se habían desmayado? Y es que no habían ni desayunado, ni almorzado, ni cenado. Eso también es común, ¿no? Él dijo, yo no soy profesor para ver a mis estudiantes desmayarse, ¿no? Yo quiero otra cosa, yo soy joven, me voy, ¿no? Él nos dijo esto. Situaciones así bien complicadas, aparte que los estudiantes y los profesores no pueden trasladarse porque no hay gasolina, también pagar el bus es caro y bueno, simplemente la gente ya no va a su lugar de trabajo, no puede trabajar, ¿no? Y aparte que la gente no tiene la energía ni siquiera de trabajar. Y no es no solamente los estudiantes, los profesores están en el mismo caso, porque un profesor universitario allá gana unos $, también mensual. Bueno, el empleo, está también, ya mencioné algunas cosas del empleo, pero Adriana, que está ahí con su hijo, está ya viviendo en Tumbes ahora, bueno, son seudónimos esas personas. Ella nos decía que lo que pasa es que el gobierno se encargó de apoderarse de todo, hasta de la educación y todo. Entonces, si tú no votabas por él, por Maduro, aunque si tú fueras profesora, no te daban el trabajo de profesora, porque ellos tenían un sistema donde se metían. O sea, ella se refería al hecho de que todos los, digamos, trabajos que uno pueda tener, si no están relacionados al partido, uno, si no está con su tarjeta, ¿no?, del partido, corre riesgo de ser visto como un opositor, ¿no? Y uno puede perder su trabajo o ser amenazado, ¿no? Y digamos, la mayoría de los trabajos no son bien remunerados, ¿no? Así que trabajar para el gobierno es mejor en ese sentido porque uno tiene, digamos,
más beneficios como esa caja de alimentos, ¿no? Todo está relacionado al final a obtener beneficios para poder vivir, ¿no? Subsistir. Nos dijeron muchos, ¿no? Que el dinero ganado no alcanza para nada, y muchos usaron ese término, dijeron que alcanza para medio comer. Y ese medio comer se refiere, o sea, la gente piensa en salario y comer, ¿no? O sea, no es, piensa en comprar una casa, comprar un auto, qué sé yo, ¿no? El salario es, ¿qué hago con mi salario? Compro comida, ¿no? Pero dice, el dinero no alcanza para nada, para medio comer, ¿no? Es decir, comer poco o saltar comidas, es decir, que ni siquiera puedo comprar alimentos con mi salario, ¿no? Y bueno, un poco para hablar de ese concepto, ¿no? Que este joven mencionó sobre la crisis de supervivencia, ¿no? La migración por supervivencia es un concepto que desarrolló Alexander Betts. Y bueno, él desarrolló no para un contexto, no para un contexto venezolano, pero digamos que se aplica, porque si queremos pensar en esa migración, ¿no? En términos teóricos, no es una migración económica común y corriente, no es realmente una migración de supervivencia, porque la gente sale de su país porque si no sale se muere, ¿no? O sea, el sustento diario está en juego. Así que Alexander Betts desarrolló ese concepto pensando en esa clase de migración, ¿no? Y los tres elementos que él identifica de esa migración de supervivencia son, el primero es que las personas viven fuera de su país de origen y están vinculadas a la comunidad internacional, lo cual es el caso obviamente de los venezolanos. El segundo elemento es que la existencia de esas personas está en riesgo en su país de origen. Digamos que esas personas ya no encuentran lo necesario para tener una vida digna, ¿no? En su país de origen. Y el tercer elemento de esa migración de supervivencia es que la crisis no tiene una solución local, ¿no? No es que el gobierno tiene la voluntad o la competencia de resolver los problemas, ¿no? Obviamente en Venezuela hay mucha corrupción, y en el caso de esas migraciones de supervivencia, el último recurso que tiene la gente es irse, ¿no? Salir de su país, porque si no lo hace, no va a poder subsistir, o su familia tampoco no va a poder subsistir, ¿no? Y ese es el drama que están viviendo esos jóvenes y sus familias, ¿no? Y obviamente sigue, con la pandemia no ha mejorado, sino que la gente sigue entrando por trochas, lo cual es peor para ellos, ¿no? Más peligroso. Esa foto que les puse de fondo es una foto que tomé en Tumbes. Estamos buscando personas que entrevistar en la playa, y de repente pasó ese grupo. Y bueno, he puesto la foto de espalda para que no se vean sus rostros, pero eran 7 personas, 4 mujeres a la derecha y 3 hombres. No me acuerdo si eran necesariamente una familia. Las 4 personas de la derecha sí eran una mamá con sus 3 niñas y acompañadas de 3 hombres, y no me acuerdo cuál relación tenían, pero ellos eran caminantes, y por ejemplo nos dijeron que, y eso era en 2020, ¿no? Cuando ya había menos caminantes, pero más bien la gente camina de noche muchas veces para que no los encuentren la policía, pero ellos caminaban por la playa para no ser vistos por la policía. Y me acuerdo que, bueno, eran niñas y se iban al sur, ¿no? Y hacía un calor fuerte, tenían sed, ¿no? Me acuerdo, sus labios estaban secos. Y bueno, realmente ver esa escena, eso que era solamente ese grupo, ¿no? Podemos imaginarnos en otro contexto donde había mucha más gente que caminaba, era bien difícil de pensar, ¿no? En la situación por la cual ellos están pasando, ¿no? Y realmente ese contexto de supervivencia en el cual están expuestos ellos, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería compartir un poco para ilustrar esas historias, ¿no? Gracias, Stephanie. Muchas gracias por la ponencia. A ambos. Muy interesante el trabajo de investigación. Creo que va a dar para múltiples preguntas, comentarios, ¿no? Tanto de los colegas como de nuestros estudiantes, colegas también. Así que abro entonces a una ronda de preguntas, ¿no? A quienes estén interesados en hacer algún comentario o pregunta, les sugiero por favor que puedan ser breves para que podamos dar espacio a más personas, y vamos a recoger algunas preguntas antes de que ustedes puedan responder, ¿no? Para que podamos, por lo menos unas 2 o 3, ¿no? Para que luego puedan responder en conjunto.
No sé si hay alguien en el público que ahora esté interesado, podría levantar la mano, por favor. Carla Solari. Muchas gracias. Muy buenos días y estoy muy agradecida por las exposiciones. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera es que a mí me interesa mucho estudiar el tema de la migración de mujeres trans venezolanas. Entonces quisiera preguntarles a los docentes qué me recomendarían eh, para esta investigación. Y mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones que su investigación va a plantear en torno a las políticas públicas que tiene el Estado peruano respecto a las migraciones? Gracias. Gracias, Carla. No sé si alguien más... Mientras alguien se va animando o... no, tenemos acá tenemos la pregunta de Carlos Lacerna. Vamos primero con esa pregunta y luego yo voy a leer una pregunta del chat. Muchas gracias. Tengo un par de inquietudes. La primera es que más o menos, dado que han identificado 6 categorías, ¿no? 6 tipos, ¿no? Dentro de la población que han trabajado, ¿cuántas entrevistas tenían que alcanzar para sentir que claramente había un tipo o un grupo independiente, ¿no? Es decir, que no era simplemente una pequeña desviación de uno de los otros grupos ya identificados claramente, ¿no? Es decir, tenían alguna especie de criterio para sentir que había saturación y de este modo, claramente hay, ¿no? Hay un tipo de migrante y acá hay otro tipo de migrante, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es si al final el producto de su investigación va a tener una mirada más micro o va a tener más estructural, porque parecería que la investigación está jugando con los dos, con estos dos grandes niveles, ¿no? Ahí está mucho la experiencia individual, ¿no? Parecería una sociología de la experiencia, pero luego, pues, han entrado a una discusión muy rica sobre el fenómeno, un fenómeno estructural como el de la hambruna, ¿no? Ahí solo como comentario me hacía recordar mucho el trabajo que ha escrito Sen, Amartya Sen, del Premio Nobel de Economía, sobre desarrollo y libertad, ¿no? Tiene un capítulo muy interesante donde discute cómo es que en las democracias no llega a haber hambrunas y cómo si es que las hambrunas pueden existir y prolongarse, porque las hambrunas a veces duran poco tiempo, pero cuando se prolongan es justamente por falta de democracia, ¿no? Entonces hay toda una discusión estructural que puede abrirse. ¿Ustedes han pensado enfatizar más la parte de las experiencias, de cómo fue el viaje individual, los desafíos que enfrentaron, los soportes, o han pensado hacer una mirada desde la experiencia de estos autores de estos grandes macroestructuras que los están empujando, ¿no? Las hambrunas, el sistema político, el control de la economía? Eso es. Gracias. Gracias, Carlos. Manuel. Sí, buenas. Primero felicitar a Robin y Stephanie, todo muy interesante. Yo tendría dos preguntitas que tienen que ver más con unas dudas metodológicas, que siempre es bueno, nunca queda espacio para discutirlas del todo, pero siempre es bueno preguntarlas, ¿no? La primera, en el caso de lo que nos contaba un poco Robin, una duda parecida a lo que mencionaba Carlos, sobre las tipologías, ¿no? Digamos, a mí, de repente, por un poco el desconocimiento de la información presentada, no me quedaba claro si las tipologías se referían solamente a la motivación y una primera inserción, o si luego
como al final dijo Robin, hay esta forma de características dinámicas que pueden existir en el paso de un tipo a otro en el tiempo, ¿no? Y si fuera así, si también al ver la tipología como solamente individual, es posible pensar redes mucho más amplias como familiares, de pares, etcétera, 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 como un conjunto de tipos que se van articulando en el tiempo, que creo que también lo mencionó Robin y me pareció súper interesante la idea, ¿no? Entonces, no sé si podría contarnos un poquito más de eso. Y en el caso de Stephanie, digamos, el tema de la hambruna, pues es brutal en todo sentido, ¿no? Ahí me hacía pensar no el texto de Amartya Sen, pero el texto de Nancy Shepherd Hughes, ¿no? De la muerte sin llanto, ¿no? Pero ahí yo tengo una duda metodológica. Mi duda metodológica es cómo trabajar con un material, porque claro, hay una afirmación sobre lo que sucede en otro contexto llamado Venezuela, ¿no? Pero con un material que es recogido en un momento en el tiempo cuando ya iniciaron la trayectoria migratoria, ¿no? Y eso, todo lo que hemos hecho entrevistas, sabemos de que hay un montón de sesgos dependiendo de dónde entrevistes y cuándo entrevistes, ¿no? Entonces, no sé cuáles son como las advertencias o consejos metodológicos que nos podrías dar para trabajar con una información, justamente como dice el título de su presentación, de carácter retrospectivo, ¿no? Que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando trabajamos retrospectivamente, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Manuel. Si me permiten, Robin y Stephanie, cerramos esta rueda con unas preguntas del chat, algunas cortas, pero pueden tal vez anotarlas y luego tenemos una primera rueda de respuestas. Claudia Flores pregunta, bueno, primero felicita por la exposición y tiene 3 preguntas muy chiquitas. Una que tiene que ver con por qué en la migración de tipo aventura solo hay hombres, ¿no? También pregunta al profesor Robin por qué nace la reflexión en él de cuestionar el tema de la juventud, ¿no? ¿Qué lo lleva a pensar en ese cuestionamiento? Que creo que no puedo profundizarlo. Y si pueden contar más sobre las limitaciones, ¿no? Que tienen como investigadores de ciencias sociales para enfrentar los temas de salud mental. Luego, Xiomara Arasi Pilco pregunta sobre la crisis humanitaria que afecta directamente a la niñez y adolescencia, ¿no? Si hay algunos elementos que están específicamente vinculados a los niños, a las niñas, a los adolescentes y adolescentes. Y si podría recomendar algún texto sobre ello. Claudia Pacherre pregunta si, bueno, creo que no puso la pregunta finalmente. No, quiere hacer la pregunta. Vamos a dejar, Claudia, no, ahora sí. ¿Cuáles son los retos de trabajar con una población tan vulnerable? Nuevamente una pregunta metodológica. ¿Y qué tipo de evolución del trabajo, ¿no? En términos de retornar a ellos con alguna respuesta se puede hacer. Elizabeth, dejo tu pregunta para la segunda ronda. Elizabeth Paucar, igual yo tengo algunas preguntas también, nos quedamos para la segunda parte, para no abrumar demasiado a los expositores. Muchas gracias, Stephanie y Robin. Los invito a una segunda rueda. Muchas gracias, Maritza. Stephanie, no sé si quieres empezar tú, empiezo yo. Ya pues, a ver, en términos metodológicos estaba pensando lo que nos preguntaba Carlos, Manuel y también la primera persona que habló. Sí, definitivamente pensando en lo que decía Manuel de el hecho que hemos preguntado sobre esas experiencias pasadas, ¿no? Como antropóloga yo estoy más acostumbrada a pasar tiempo en un lugar y la importancia de la observación participante no, o sea, es vital, ¿no? Para los antropólogos. Y en ese caso, si bien estuvimos en esos lugares donde vimos a las personas en el contexto en el cual estaban en esa época, nos quedamos unos días, una semana, ¿no? Pero no estuvimos, obviamente lo ideal sería poder ir a Venezuela y ver qué está pasando ahí, pero las personas nos hablaron de experiencias que habían ocurrido hacía varios años, ¿no? En muchos casos. Y eso sí es algo que, al menos en mi caso, yo no hacía mucho antes de, o sea, yo
tengo la experiencia de estar en el campo y observar, aparte de preguntar sobre cosas que están pasando, ¿no? Así que de alguna manera eso puede ser un factor limitante. En todo caso eran sí pues recuerdos de cosas que habían pasado, pero o sea, no sé si le quita valor, ¿no? A la historia, no creo, pero sí es una manera de trabajar, digamos, con la cual yo no estaba tan familiarizada, ¿no? De solamente preguntar y no poder observar, digamos, y eso extrañé de alguna manera, pero obviamente al estar ahí también nos permitió compartir ciertos momentos con las personas. Algunas las acompañamos a trabajar, ¿no? Ver cómo era su relación también con las personas con quienes interactuaba en su día a día, ¿no? Y si bien compartimos pocos momentos, nos puede, digamos, dar una dimensión de dónde viven, cómo viven, etcétera, ¿no? Pensando en lo que decía Carlos también, en qué, digamos, parte nos vamos a enfocar más en términos del proyecto. Como las entrevistas que hicimos son muy ricas, tenemos bastante información para varios años, creo, de análisis. Carlos preguntaba si nos vamos a enfocar más en lo que empujó, ¿no?, a las personas a salir, o en más la experiencia del viaje, o cómo es la llegada del Perú, etcétera. Bueno, a mí creo me llamó bastante la atención el problema de alimentación, ¿no? Porque es algo que surge en todas las entrevistas, ¿no? Lo primero que dicen las personas es esa falta de alimentos y que están, bueno, en el Perú para alimentar a sus familias, ¿no? Básicamente. Y me acuerdo también de una persona que nos dijo que tenía 2 hijos en esa época. Compraron 30 huevos para un mes y comía un cuarto de huevo todos los días, ¿no? O sea, son cosas que me impactaron bastante, ¿no? Así que en ese sentido yo quiero usar esos datos, ¿no? Sobre esas cuestiones, también pensando lo que decían Manuel y Carlos sobre la hambruna, ¿no? Como un instrumento de poder, ¿no? Usado por el gobierno también para bueno, debilitar a las personas, ¿no? Porque las personas no comen, no pueden trabajar, se utiliza, ¿no?, la adhesión al partido para chantajearlas de diferentes maneras. Así que es una cuestión bien crítica, ¿no? Y yo quisiera usar toda esa información que tenemos para indagar más en ese tema, ¿no? Ahora, sí, el propósito de ese proyecto es realmente de entender cómo las trayectorias se crean, o sea, qué factores influyen en las decisiones que toman las personas, ¿no? Porque esos jóvenes han llegado al Perú. Y puede ser que el Perú no es su último paradero, y obviamente con la pandemia todo eso también cambia, es súper dinámico, pero queríamos entender un poco por qué salieron, por qué decidieron irse al Perú, y hay un fuerte componente normativo, ¿no? Como dijo Joven, somos un equipo multidisciplinario, y la idea del proyecto es entender la influencia de las políticas, obviamente del gobierno peruano en esa época, y han cambiado, ¿no? Así que saber por qué en esa época tal vez decidieron venir al Perú y ahora ya no. Bueno, por la pandemia obviamente todo esto está cambiando, pero hay un fuerte componente político ahí, ¿no?, que queríamos entender y que es parte más de lo que nuestros colegas de ciencias jurídicas están viendo, ¿no?, la normativa y cómo eso influye en la trayectoria. Como ven, nos estamos enfocados en otros aspectos. Para la próxima puede ser interesante convocar a nuestros colegas que den más esas cuestiones normativas. Es un poco la idea también de las trayectorias con el componente normativo, ¿no? Y sí, lo que decía Claudia, un poco en términos de cómo los retos, ¿no?, de trabajar con una población bastante vulnerable, el tipo de evolución me parece interesante también en términos metodológicos. Es difícil, sabiendo que no teníamos mucho que ofrecer, ¿no? O sea, estamos haciendo preguntas, pero estamos frente a una población bien golpeada. Nos tocó entrevistar también caminantes, personas que acaban de llegar a Tumbes, cansadas, agotadas. Obviamente en ese momento no hicimos la entrevista, pero ver ese sufrimiento y decir, bueno, yo solo estoy ahí para hacer preguntas más para este proyecto es complicado, ¿no? Intentamos dar un acompañamiento de recomendables instituciones que podían ayudar, con encuentros, otras instituciones con las cuales nosotros estamos en contacto,
y de alguna manera darles ese apoyo, ¿no? Pero claro, la cuestión de la devolución o de trabajar con personas así muy vulnerables es complicado, ¿no? Y hasta ahora lo es porque estamos en contacto con esas personas y nos cuentan qué está pasando, ¿no? Que, bueno, tal vez han perdido su trabajo, si no conocemos a algún contacto que les pueda ayudar, ¿no? Así que es una cuestión que hasta ahora no hemos resuelto del todo. No sé, Rubén, si quieres seguir. Sí, Stephanie. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, también los comentarios. Bueno, voy a empezar un poco por orden, por la pregunta. No recuerdo quién había hecho la pregunta, creo que es Xiomara, sobre mujeres trans. Bueno, o sea, queríamos inicialmente incluir en nuestra muestra a personas, ¿no?, de la comunidad LGTB. No, o sea, hemos entrevistado a algunas y algunos que se identificaban como gay o como lesbianas, no, pero no tuvimos personas trans. Sobre las personas homosexuales, en realidad no hay, digamos, no, o sea, en realidad no hay muchas diferencias en los resultados con los demás, o sea, en la búsqueda de reencontrarse con la pareja, si la pareja se fue antes, ¿no?, otra la pareja después, ¿no? Pero no vemos, o sea, al menos yo no he visto diferencias significativas. Pero sí, tal vez en ciertas formas de discriminación, mayores discriminación en un contexto como el de Lima en particular, hacia sexuales alternativas, ¿no? Eso no se ha notado en Tumbes o en Tacna, pero sí testimonios de discriminaciones, ¿no? Yo te recomiendo, Xiomara, si no me equivoco en tu nombre, acercarte a... Si es un tema que te interesa, hay asociaciones de migrantes venezolanos, ¿no? Podría ser una opción, ¿no? También hay comunidades de personas trans en Lima, entonces probablemente hay personas de origen venezolano también, podría ser opciones, ¿no? Voy a pasar a las preguntas de Carlos y de Manuel sobre un poco la tipología. Son preguntas metodológicas muy importantes, ¿no? ¿A partir de cuántos casos consideramos que un grupo, que una categoría ya se confirma, ¿no?, se plasma? Esa es bueno, para quien ha hecho una tipología siempre es algo que se plantea. Obviamente no hay un número mágico, pero sí, o sea, cuando vemos que con respecto al total, que hay o sea, que es lo que es un poco complicado también hacer una tipología a partir de una perspectiva biográfica, porque hay hay tanta información que hay que delimitar bien las variables que se toman en cuenta, ¿no?, para construir tipología. Y en este caso, digamos, las dos variables que permiten elaborar esta tipología, como traté de explicarlo, es por un lado, con quién, ¿no?, o sea, en la trayectoria migratoria, la experiencia migratoria, con quién ego migra, si migra solo, si migra con la pareja, los hermanos, los padres, etcétera, ¿no? Si migra con miembros de la familia de origen o con miembros de la familia de destino, de la familia de procreación. Entonces, primera gran variable. Y segunda variable, el tema de las responsabilidades familiares, ¿no?, que se subdividen en diferentes indicadores, además, ¿no? Pero básicamente la organización del cuidado, ¿no? O sea, las responsabilidades familiares en torno a la organización del cuidado. Entonces, si hacemos sencillamente un cuadro de doble entrada y tratamos de ubicar cada caso de acuerdo al cruce entre estas dos variables, se va un poco perfilando esta tipología. Y como toda tipología, la idea es que un caso solo pueda entrar en una sola celda, en un solo grupo. No puede estar en dos al mismo tiempo, ¿no? Si no, la tipología, o sea, desde mi punto de vista, no funciona totalmente, ¿no? O sea, hay un principio de exclusividad también aquí. Entonces, ¿cuántos casos en realidad cuando ya existan al menos 3, 4 casos, o sea, podemos ver que algo está funcionando, ¿no? Siempre
hay casos que son cuestionables, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, jóvenes, hombres o mujeres que migran, que se van con la pareja, pero ¿qué pasa? O sea, se rompen la relación durante el viaje, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que consideramos, ¿no? La perspectiva desde la salida de Venezuela, desde la llegada a Perú, bueno, entonces hay casos así un poco más complicados, ¿no? No, pero bueno, tiene que haber un número mínimo, obviamente, de casos, ¿no? Bueno, sí, o sea, lo que pasa también es que una tipología es como una pirámide de población, o sea, es una imagen del momento, es una visión, ¿no? Del momento, es una visión prácticamente estructural, o sea, es una imagen, ¿no? Mientras que cuando trabajamos historias de vida es al revés, algo dinámico, ¿no? Entonces puede haber cierta contradicción ahí en la posibilidad de hacer una tipología a partir de cursos de vida, ¿no? Pero lo importante es tratar de captar al menos estos cuantos indicadores, variables que permiten crear estas categorías y como traté de explicarlo al final en las conclusiones, no son categorías cerradas, ¿no? Una persona, por ejemplo, ¿no? Puede partir con una intención totalmente de exploración ¿no? O sea, una migración de exploración y en el camino se puede convertir después en una migración de aventura, no sé, entonces también puede haber traspasos, ¿no? Entre las categorías, ¿no? O sea, podemos introducir una perspectiva más dinámica entre las categorías, ¿no? Entonces, eso creo que son reflexiones metodológicas interesantes, ¿no? No solo para este caso, sino también para otro tipo de tipologías. Bueno, o sea, ¿cuál es la reflexión un poco teórica de fondo, no? No recuerdo quién ha hecho esta pregunta, efectivamente, ¿no? Estamos presentando un conjunto de datos, efectivamente, que tiene que ver con experiencia, no sé si, o sea, sí, efectivamente, tiene que ver mucho con la sociología de la experiencia, eh, aunque no es un término con el cual me siento totalmente cómodo, o sea, no solo experiencias, son experiencias, pero o sea, son experiencias insertadas en limitaciones, instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay para responder a la pregunta sobre la reflexión un poco más de fondo, teórica de fondo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, Stephanie presentó el tema de la hambruna que es central. Por mis propios intereses de investigación, lo que yo reflexiono un poco más sobre lo que es la familia, ¿no? Entonces, en este caso es interesante ver cómo la familia se configura, se reconfigura en este contexto de crisis, cómo la familia se moldea entre el aquí y el allá, cómo los cuidados se organizan, ¿no? De manera presencial, distancial. Hay una unidad de observación, ¿no? Que tenemos en la investigación, que es el joven, ¿no? O la joven, ego, ¿no? Pero en mi caso, la unidad de análisis es más la familia, ¿no? Entonces, efectivamente, desde un punto de vista metodológico, siempre hay que diferenciar lo que es la unidad de observación y de análisis. Entonces, sí, la unidad de análisis es la familia y ver cómo la familia, o sea, cómo la familia se reconfigura, se remoldea en un contexto de crisis a partir de la cual la estrategia, la mayor estrategia que se toma para enfrentar estas situaciones son estrategias de movilidad, ¿no? No, además, un temita también que mencioné muy rápidamente es la dispersión, o sea, es un espacio transnacional que va de Venezuela a Perú. Hay familiares que están en Colombia, hay otros que tal vez no estén en Lima, que estén en Trujillo, o sea, los jóvenes también se mueven en una red, ¿no? Una red geográfica, pero una red social también, ¿no? Y eso es ver también cómo la familia se organiza a nivel espacial también, ¿no? Entonces eso es una reflexión también que nos trae esta investigación, ¿no? No sé si, bueno, creo que no lo mencionamos antes,
esa es una primera presentación de nuestra, no sé si Stephanie, pero yo creo que es la primera vez que presento los datos de este trabajo de campo que hemos hecho juntos el año pasado, y hemos escrito un primer texto, pero en realidad tenemos datos para mucho más y bueno, y las preguntas que nos hacen son interesantes precisamente para ver a dónde podemos orientar la redacción de los próximos productos, ¿no? Artículos de esta investigación. No hablo más, no sé si respondí a todo, pero bueno, si no... Gracias, Robin. Sí. Sí, perdón, una cosita sobre las trayectorias, me hacía pensar lo que decía Robin, que también esas trayectorias son complejas porque la gente regresa a Venezuela también muchas veces, o sea, no es que la gente sale de Venezuela una vez y ya está, ¿no? No es que se van a Chile y se quedan, o al Perú. Hay muchos viajes, por ejemplo, los padres, puede ser que han ido primero al Perú, se han quedado unos meses, después regresan a Venezuela, van a buscar a su hijo, regresan al Perú, o sea, es súper dinámico y por eso es complejo también, interesante, ¿no? Estudiar las trayectorias. Gracias, Stephanie. Tenemos todavía unos 14 minutos. Voy a ser un poco más estricta con el tiempo de quienes quieran hacer preguntas. Estaba Elizabeth Paucar, quien quedó pendiente de la rueda anterior. No sé si hay alguien más. Clara, por favor tratemos de ser bien precisos para que podamos todos intervenir y darle un tiempito también a Stephanie y a Roa para poder contestar. Ok, vamos entonces con Elizabeth, luego Clara y luego voy a cerrar yo con una pregunta que también tenía interés de hacer. Muchas gracias. En primer lugar, felicidades al equipo por la presentación y muchas gracias por presentar. Bien, dentro de la investigación se menciona que la razón principal para la migración es la falta de alimentos. Y bien, bueno, esto se relaciona también a la seguridad alimentaria y también a las actividades económicas que se dedicaban los migrantes, ¿no? Y alrededor de las entrevistas, las citas que se han colocado, escuchaba bastante que se hablaba sobre que el salario no alcanzaba, o se hablaba de remesas y por lo tanto de una compra y venta de los alimentos. Y mi pregunta es si es que estos entrevistados eran exclusivamente de las ciudades o eran también de zonas rurales, ¿no? Y también si es que dentro de estas estrategias para paliar la falta de alimentos fue de regresar, digamos así, ¿no? De manera general, regresar al campo, dedicarse a la chacra, que claro, es una actividad bastante compleja y de conocimientos, pero si no hubo esta posibilidad dentro de todos los entrevistados. Gracias. Gracias, Elizabeth. Clara. Hola a todos y todas, gracias por la presentación. Yo justo ahorita estoy trabajando también con refugiados, que la mayoría son venezolanos, y siempre hay algo que me quedo pensando mucho y que también a raíz de su presentación me dejó como una duda, si es que pudieron identificar en estas 51 jóvenes y jóvenes que pudieron entrevistar, si veían una diferencia en las trayectorias de aquellos que son refugiados, como por la concepción original del refugiado, ¿no? Que es la persona que sale porque es perseguido en Venezuela, usualmente es por el tema político, ¿no? Si han tenido algún perfil de joven que ha sido como bastante metido en estos temas y qué es lo que hace que finalmente se decida dejar el país o no. Me parece que ese es un perfil bastante interesante que yo he visto en mi trabajo, ¿no? Y que me deja mucho pensando, porque son personas que usualmente no quieren irse, y qué es lo que pasa en su por su propia iniciativa, por su propio apego al país, al tema político, y qué es lo que finalmente hace que decidan irse, ¿no? Quería ver si habían podido ver un poco este perfil en alguna de las personas que pudieron entrevistar. Gracias, Clara. Yo tenía dos preguntas chiquitas, una para Stephanie y otra para Robin. La de Stephanie se parece mucho a la de Clara, pero yo lo había planteado de manera distinta, es decir, si ustedes dentro de los testimonios que son tan ricos y dado el interés que le ha despertado a Stephanie, digamos, el tema político y la relación, digamos, con las políticas de gobierno que impulsan, digamos, a tomar decisiones de migración,
si habían encontrado información, así como hay, digamos, un recuerdo, una memoria muy fuerte del hambre, si también hay una memoria y un recuerdo fuerte de no haber podido hacer nada políticamente antes de salir, ¿no? Me recordaba mucho esta idea de Hirschman, de que cuando uno tiene estos momentos de crisis, una opción es la voz, es decir, la protesta, ¿no? La salida o la lealtad, y bueno, la emigración es la salida, ¿no? Pero muchas veces esa puede ser después de recuerdos o memorias de decepción política o de cierre justamente de esas posibilidades, ¿no? Entonces eso me interesaba. Y tenía una pregunta para Robin porque me llamaba la atención en la idea de estas reconfiguraciones familiares. Me preguntaba si en la teoría, digamos, de este tipo de trabajos, esto se da en cualquier tipo de migración, porque pareciera que requiere un ejercicio gigante, ¿no? De grandes migraciones que, como él dice, la gente va, regresa, algunos se quedan en el camino, otros siguen más adelante, se vuelven a reconfigurar, se vuelven a unir. Si digamos, esto es un tipo de, la reconfiguración familiar de este tipo requiere un tipo de migración de la magnitud, digamos, de la que estamos hablando en Venezuela, o es algo que se ve generalmente en cualquier tipo de migración, aunque no tenga, digamos, la misma magnitud que la que ha ocurrido en este caso. Ya, a ver, contesto primero. Rapidito. La pregunta de Elizabeth sobre si hay diferencia entre el campo y la ciudad, sí es. Yo también me pregunté eso porque yo asumía que si uno está en el campo debe sobrevivir mejor que en la ciudad, y no era necesariamente el caso. Sí entrevistamos personas de diferentes partes de Venezuela, les preguntamos, ¿no?, de dónde eran. No es que inicialmente buscamos de diferentes partes, pero hay gente de dos partes en el Perú, y de cierta manera sí en el campo, de un poquito más de comodidad, porque la gente, y eso me olvidé enseñar en las estrategias, como dijo Rubén, la gente siembra también, ¿no? Tiende a, bueno, sembrar cosas para sobrevivir, ¿no? Así que si uno está en el campo, se supone que está un poquito mejor la situación, pero también he visto que en los testimonios que nos han dado, como hay bastante corrupción, también todo es complicado en el campo, porque uno puede tener un terreno, pero no va a tener semillas, porque para tener semillas hay que estar afiliado al partido, para que poder comprar de ciertos proveedores, ¿no? Así, el tema de la corrupción es tan fuerte que tal vez también no es porque uno está en el campo que está libre de hacer sus actividades de manera normal, ¿no? O tal vez el terreno de uno lo va a dar el gobierno para un grupo de poder local, y uno ya no va a tener su terreno, ¿no? Así que es bien complicado, incluso en el campo la gente sufre bastante, ¿no? Desgraciadamente no es como hemos visto acá en la pandemia, que la gente regresa al campo y ha vivido mejor que en Lima, ¿no? Sobre la pregunta de Maritza y de Clara, sí me parece muy interesante también lo que decía Maritza, si había memorias sobre protesta, como hay memorias sobre hambruna. Y sí, mucha gente, lo que quería también resaltar y que no dijimos tal vez, es que la gente no quiere irse. O sea, es también interesante ese caso de migración, porque no son personas que tenían ese sueño, como puede pasar en el caso de Estados Unidos, ¿no?, con países más al sur, del sueño americano, ¿no?, que la gente siempre ha pensado que se va a ir, ¿no?, porque no está conforme con las condiciones de vida en su país. Esa población y los jóvenes, todos creo nos dijeron, yo no quería irme de mi país, yo nunca pensé que me iba a ir, adoro a mi país, y creo que eso se reflejaba hace algunos años, veíamos más en Lima. Me acuerdo haber visto esos gorros, ¿no?, polos que identificaban a personas venezolanas como venezolanas, ¿no? Ahora eso ya no es tan visible, creo que tiene que ver con la xenofobia también, pero sabíamos que esas personas eran venezolanas, y yo también decía, pero ¿cómo pueden estar de alguna manera orgullosos de ser venezolanos con lo que han sufrido en Venezuela, ¿no? Esas personas todos nos dijeron, yo no quería ir de mi país, y tenían como que la migración es la última salida que queda, ¿no? Cuando ya no puedes, te vas. Y muchos nos mencionaron haber participado en protestas, haber visto a amigos que han sido golpeados, ¿no?, ellos mismos. Una persona que era no me acuerdo cómo lo llaman allá, pero una figura local, digamos, en la política local, salió porque su vida estaba amenazada, y habían participado en muchas protestas, ¿no? Así que por esa razón también salió. Entrevistamos a una persona que era policía también, un guardaespaldas de un
un gobernador regional que también se salió porque está perseguido, pero sí, como que esas personas intentaron de diferentes maneras, protestando y de otras maneras, y cuando ya no tenían otra opción salieron, ¿no? Digamos. Así que sí tenemos información sobre esto también. Voy a dejar la palabra a Joven. Gracias por las preguntas. Gracias, Stephanie. Voy a responder a las preguntas de Clara y de Maritza. En primer lugar, sobre los refugiados, bueno, efectivamente hay, bueno, muchos jóvenes, bueno, se fueron del país de manera muy repentina, a raíz de situaciones de violencia política, de represión. Es difícil cuantificarlo en el conjunto de la muestra, pero o sea, hay casos, efectivamente hay muchos casos. Lo que puedo notar es que en su situación actual en Lima se encuentran, o sea, están en una situación vulnerable porque tienen la cita, o al menos cuando hemos hecho el trabajo de campo y en los casos con los cuales seguimos en contacto, se demora muchísimo para darles la cita, ¿no? En migraciones. Entonces, eso hace que estén en una situación de espera muy complicada, ¿no? Obviamente con una imposibilidad todavía de tener, de regularizar su situación, ¿no? ¿No? Entonces, eso puede traer ciertas consecuencias en términos del tipo de inserción profesional que tienen, del lugar de residencia, etcétera, ¿no? Sobre la pregunta de Maritza, efectivamente hay una hipótesis, o sea, hay un concepto que trato un poco de poner en perspectiva en esta investigación, es el concepto que conocemos muy bien en los estudios que cruzan familia y migración, que es el concepto de familia transnacional. Y desde el inicio de la investigación, aunque no fue precisamente nuestra hipótesis, porque nuestro objetivo es un poco más general, o sea, como el proyecto es más interdisciplinario, pero en mi caso particular es el tema de o sea, o sea, me pregunto, ¿no? ¿En qué medida existe, ¿no? Un sentido de, en qué medida, ¿no? Podemos hablar de familias transnacionales en este contexto, ¿no? Yo creo que todavía yo no lo siento, yo no lo veo muy posible. Creo que el concepto de familia transnacional se aplica más en las migraciones de sistema que mencioné antes, las migraciones sistémicas, ¿no? Tipo Perú, España, México, Estados Unidos, Bolivia, Argentina, por ejemplo, ¿no? Estos grandes flujos migratorios que son muy antiguos, históricos. Y yo siento que en el caso de las migraciones es un fenómeno muy reciente todavía. Es difícil tomar una perspectiva y analizar y aplicar conceptos de manera muy afirmativa, ¿no? Pero la hipótesis que tal vez quisiera trabajar más adelante es que no podemos hablar de familia transnacional, es otro tipo de familia donde el sentido de dispersión es más presente también, ¿no? Es una red también, es más una red familiar, ¿no? Entre diferentes países, pero bueno, esas un poco son reflexiones del momento, ¿no? Cosas que vamos a seguir profundizando más adelante, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Es la reconfiguración familiar precisamente un contexto un contexto de crisis, ¿no? Bueno, eso veo que ya es la hora, entonces voy a terminar aquí. Muchísimas gracias, Robin y Stephanie, por compartir con nosotros su trabajo de investigación. Creo que es un trabajo relevante, interesante, además con una cantidad de datos muy ricos que me imagino les van a dar a ustedes mucho trabajo todavía en el futuro para producir y analizar, así que estaremos atentos y atentas a sus producciones, a sus publicaciones y a próximas conferencias. También quería agradecer a todas las personas que han participado hoy día. Es un número bastante interesante, y a todos los que han hecho preguntas y han animado esta discusión, que es el objetivo de los miércoles y de este seminario de sociología, que nos permita encontrarnos y que nos permita conocer mejor nuestros intereses y lo que estamos trabajando. Así que me despido, sin antes dejar de agradecer a Manuel, que está por allí, que es el impulsor de toda esta reunión, ¿no? Y además estamos acabando el semestre, creo yo,
esta primera parte del año de una manera muy exitosa con este seminario. Así que muchas gracias, Manuel, por impulsarlo, y gracias a todos por estar acá, por compartir este espacio. Muchas gracias. Y sí, gracias. Gracias, Marisa. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias.